Buenas noches, gracias por continuar conectados a la señal de Canal 13 y por acompañarnos en estas conversaciones nocturnas. Soy Ernesto Rivera. Desde que en marzo del 2020 la pandemia llegó oficialmente a Costa Rica, muchos soñamos con cuándo llegaría el momento en que podríamos decir que la pesadilla había quedado definitivamente atrás. Con el correr de los meses llegaron las vacunas, pero también el virus mutó y llegaron nuevas olas en donde la cantidad de casos creció. La calidad, los servicios de salud estuvieron a punto de colapsar en varios momentos. Hoy, el 75% de la población de Costa Rica recibió al menos una dosis y un 61% tiene el esquema completo. La cantidad de internaciones y de muertes bajó drásticamente. Sin embargo, aún no podemos decir que la pandemia terminó. En Alemania, la cantidad de casos se disparó y hay una nueva cepa circulando en el mundo que se llama Omicron, que preocupa a los científicos. Así que para hablar de estos temas y para tratar de saber en qué momento pandémico nos encontramos y cómo deberíamos comportarnos, invité esta noche al doctor Juan José Romero, epidemiólogo de la Universidad Nacional. Buenas noches, don Juan José. Muy buenas noches, don Ernesto. Muchísimas gracias. Todos queremos dar por terminada la pandemia, pero el tema es muy complicado. La pregunta es, ¿llegan a su fin las pandemias? ¿Qué elementos deben alinearse mundialmente para pensar que una pandemia terminó? Bueno, si nos vamos a la definición de lo que una pandemia es, que es una epidemia extendida en muchos países de varios grandes territorios, varios continentes, tendríamos que ir controlando esas epidemias país por país en grandes territorios hasta que prácticamente ya se controle. Las pandemias efectivamente llegan a tener su final, como la pandemia en su momento de la peste negra o en su momento hace un siglo con la gripe española o hace apenas 10, 12 años con la pequeña pandemia que tuvimos por el H1N1, decimos pequeña, entre comillas, porque la letalidad no fue, digamos, la gran mortalidad no fue tan fuerte. Tuvimos también una pequeña pandemia por el SARS original, por el SARS-CoV original. Entonces, sí llegan a su final. Ahora, ¿qué pasa? Estamos hablando de una pandemia en este momento producida por un coronavirus que se está comportando de una forma un poquito inusual en los coronavirus, que es el de mutar casi con una tasa como la de los virus influenza, que no se esperaba, dicho sea de paso, porque los otros coronavirus no tienden a mutar tan rápido. Pero ¿qué sucede? Que tenemos a este virus expandido por prácticamente todo el mundo. Solo hay pequeños sectores del mundo en donde han controlado, digamos, la pandemia. Por ejemplo, China, que precisamente fue donde surgió, lo controlaron muy rápido, pero el resto del mundo prácticamente sigue teniendo muchísimos casos. ¿En China está controlada ya? Pues prácticamente se controló durante muchísimo tiempo. Hace prácticamente unas semanas tenían un brote y casi cierran el país por 69 brotes en una ciudad, 69 casos en una ciudad. Digamos que son muy duros con el caso del coronavirus. Entonces, imagínense un brote con 69 casos, ¿verdad? Para ellos fue mucho. Para nosotros 69 casos ocurren solo en un cantón, en un determinado momento. Entonces, ¿qué tiene que ocurrir? ¿Qué tiene que suceder? Bueno, se dice que ahorita la mejor arma son las vacunas, pero tenemos apenas el 55% de las personas del mundo con al menos una dosis de vacuna, ¿verdad? Y tenemos países de África, precisamente en donde está surgiendo Omicron, donde surgió, que tienen apenas el 5% de su población con alguna vacuna. Entonces, bajo estas circunstancias es muy difícil que este tipo de agente infeccioso, como es este virus en particular,
vaya a ser controlado. Entonces, hasta que tengamos muchos países del mundo con tasas de vacunación superiores al 75 o con estas nuevas variantes que lleguen casi al 85 o el 90% de su población, podríamos comenzar a observar un efecto, pero extendido, como el que estamos viendo en Costa Rica, lo cual no garantiza nada, en el sentido de que para Costa Rica observamos un descenso dramático en cuestión de 8 semanas, producto de la vacunación especialmente. Entonces, esto lo podríamos ver en el resto del mundo y lo comenzamos a ver en muchos países en donde las tasas de vacunación comenzaron a superar el 50% y se comenzó a ver la disminución de casos. Pero ¿qué pasó? Viene una variante muy fuerte como fue Delta y se aprovecha de las personas no vacunadas, que en Europa o en Norteamérica estamos hablando de juntos cientos de millones de personas. Claro. Entonces hay mucho susceptible que se puede infectar y que se está infectando. Por eso es que Países Bajos, Alemania, Francia y otros países, especialmente Rusia, que irónicamente Rusia anunció una de las primeras vacunas, ¿verdad? La Sputnik 5 en su momento, pero no supera el 35% de su población vacunada y tiene brotes tremendos en este momento. Todo el kit de la cuestión, el centro de la cuestión, está en lograr vacunar la mayor cantidad de gente posible. Todo el esfuerzo humano que se ha hecho a lo largo de estos 2 años para superar este problema cae, tropieza, por falta de vacunación. Sí, desafortunadamente ustedes que como comunicadores le siguen el rastro a esto, se han dado cuenta de que las medidas no farmacológicas, o sea, la distancia física, la distancia social, cerrar puertos, aeropuertos, o sea, cerrar fronteras, prácticamente hacer esos lockdowns sanitarios, ¿verdad? Esas cuarentenas extendidas de ciudades completas, lo que producen es un daño enorme en la parte económica, en la parte social, en la parte socioafectiva, socioeconómica, produce enorme desempleo y un montón de otras enfermedades, claro, que por ahí entonces no va la solución. O sea, uno podría decir, sí, efectivamente, el virus, de la distancia que usted y yo estamos, el virus no viaja en un espacio abierto y en un espacio cerrado le va a costar llegar. Entonces la distancia funciona, pero no podemos mantenernos siempre a distancias, tenemos que trabajar en ciertos ambientes. El lavado de manos funciona maravillosamente, la mascarilla llegó a ser, ese es un parteaguas, la mascarilla junto con las vacunas son parteaguas de la pandemia, pero han demostrado que no son suficientes para controlar esto. ¿Por qué? Porque la naturaleza humana impera. Y entonces somos proxémicos, somos indisciplinados, tenemos ciertas necesidades y a la hora de la hora tenemos un virus que tiene una gran capacidad de mutar y cada vez que muta, o sea, aquí voy a hacer una aclaración, perdón, este virus ha mutado miles de veces. Lo que pasa es que tenemos 5 ahora variantes de preocupación que tienen mutaciones muy particulares que las hacen muy peligrosas, las hacen muy peligrosas porque se transmiten muy bien. Entonces se aprovechan de ciertas condiciones de la conducta humana para transmitirse fácilmente. Claro. Entonces, definitivamente, las vacunas, ¿qué es lo que hacen? Porque la gente dice, bueno, es que las vacunas, ¿para qué si siempre yo me puedo infectar? Sí, pero resulta que la mitad de la gente efectivamente se infecta, pero no transmite. Si nosotros vamos no transmite y además el daño que el virus le causa es muchísimo menos, no es letal.
Sí, de hecho las vacunas, y esta es una cosa que es muy importante, que dice que usted toca el tema, las vacunas están hechas para prevenir la gravedad del caso. No para que no se contagie. No para que no me contagie, ¿verdad? Eso no es que me produce a mí un escudo protector y entonces el virus donde me ve sale huyendo. No, en realidad... No es la capa de invisibilidad de Harry Potter. No. O sea, yo me infecto, es un hecho. Entonces yo me infecto. Lo que pasa es que mi sistema inmune lucha contra el virus, lo controla y hace que yo me enferme. O sea, puedo ir en todo el espectro de enfermedad, la mayoría de las veces asintomático o un sintomático muy leve. Eventualmente yo me podría enfermar, y llegar al hospital. Lo que pasa es que no es lo mismo llegar al hospital infectado, teniendo vacuna, que no teniendo vacuna. Y de eso tenemos muchísima literatura y tenemos muchos testimonios de los médicos de Costa Rica, cómo circulaban por redes imágenes de radiografías de un pulmón de personas con vacuna y sin vacuna que llegan al hospital. Entonces, las personas no vacunadas duraban hasta 10, 12 y 14 días en el hospital, mientras que una persona vacunada en cuestión de 5 o 6 días salía. Entonces, efectivamente, digamos, las vacunas cumplen con su función, pero también funcionan en el control de las epidemias a lo interno de cada país. Eso sí, va a depender de la tasa de vacunación que haya. Don Juan José, en Estados Unidos y en muchos, hablando de vacunas, en muchos otros países se aplica ya una tercera dosis porque los laboratorios, los que inventaron la vacuna, ya probaron y vieron que después de 6 meses de aplicada las 2 dosis, empieza a bajar la efectividad. ¿Qué puede decirnos de esto? ¿Debemos en Costa Rica aplicar una tercera dosis? ¿Qué se sabe de eso en nuestro país? Bueno, ya se comenzó. De hecho, ya hay cerca de 20,000 personas que tienen una tercera dosis, pero que están en el sector salud, que fue para los que se aprobó inicialmente y de manera voluntaria, aplicándose una tercera dosis de AstraZeneca. Porque las vacunas de Pfizer estaban para completar completar esquemas, iniciar esquemas en cierta población. Ahora, volviendo a la pregunta de la tercera dosis, sí. Efectivamente, después de 6, 7 meses desde la segunda dosis, hay una reducción en la cantidad de anticuerpos, especialmente de anticuerpos neutralizantes del virus. Las células que se producen para controlar la infección, los linfocitos, que son células blancas de tipo B y T, resulta que siguen estando activos, pero lo que se necesita de primera entrada son bastantes anticuerpos y estos se reducen con el tiempo. Y en las personas adultas mayores, más rápidamente, aparte de que no desarrollan tantos anticuerpos como una persona joven. Entonces, la tercera dosis estaría para aplicar especialmente en estas personas que ya tienen más de 6 meses después de su segunda vacuna o de haber completado el esquema y que tienen edades especialmente arriba de los 70 años. Ahora, ya se está anunciando por parte del gobierno de la República estos días que se está consiguiendo más vacunas con el gobierno de España, creo, para vacunar 500,000 dosis. 500,000 dosis para vacunar ya personas arriba de los 58 años y no solo a estos de tercera y cuarta edad. Si alguien tuviera dudas, porque en esto hay que, como comunicador, hay que ser muy, muy cuidadoso. La gente tiene 1,000,000 de dudas y escucha versiones, lee versiones en internet, lee versiones en un periódico, lee titulares construidos a veces con las patas y otras con malas intenciones. ¿Hay alguna manera, si una persona dice, bueno, yo ya desde mi segunda dosis ya pasaron 6 meses, 7 meses, quiero saber cómo estoy de anticuerpos y de antígenos, ¿me puedo hacer una prueba de antígenos? Sí, bueno, digamos que la prueba de antígenos
lo que dice es si uno tiene el virus presente en uno, ¿verdad? Las pruebas de antígenos se reservan para cuando uno tiene síntomas sugestivos de la enfermedad o si uno necesita salir del país y Sí. le piden una prueba, ¿verdad? Pero digamos que yo me siento con síntomas, valga la redundancia, sugestivos de coronavirus y entonces me voy y me hago una prueba. Dirá si tengo o no tengo. Ahora hay que tener cuidado porque la prueba no es 100% confiable. Digamos, en el 5, 6, 7% de las veces que dice que no, se está equivocando. ¿Okay? Ahora, si tengo síntomas francos, se equivoca poquito. Cuando dice que sí, lo tengo. Cuando dice que no, con síntomas se equivoca poquito. Ahora, ¿qué pasa con los anticuerpos? Si yo tuve la infección, pues yo puedo ir al laboratorio y pedir una prueba de anticuerpos neutralizantes, que son los que hay que determinar, porque también están los anticuerpos, los anticuerpos neutralizantes que se producen por la vacuna y hay anticuerpos neutralizantes que se producen por la infección natural. ¿Qué sucede? Los anticuerpos por vacuna se dirigen únicamente hacia la proteína de espícula. Cuando tenemos una infección natural, los anticuerpos que se producen van contra distintas proteínas del virus. Entonces se necesitaría de pruebas especiales, que hay ciertos laboratorios en Costa Rica que ya las tienen, que diferencian anticuerpos por infección o anticuerpos por vacuna. Aquí habría que ir a pedir una prueba de anticuerpos para vacuna para ver cuál es ese nivel de anticuerpos neutralizantes que tenemos. Eso podría ayudar a una persona a tomar la decisión. Hay gente que está viajando fuera del país, obviamente los que tienen recursos, a ponerse la tercera dosis. Tomar una decisión de ese tipo, es mejor saber cómo está uno antes de... Bueno, yo diría, la recomendación es, si ya tienen 4, 5 e idealmente 6 meses desde que recibieron su segunda dosis y van a salir del país y van a Estados Unidos, donde las vacunas las aplican sin ningún problema, yo me aplicaría la vacuna. La recomendación es 6 meses después. ¿Por qué 6 meses? Porque todavía los primeros 6 meses la protección es muy buena. Entonces, aplicárselo a los 4 meses, uno dice, no tengo la necesidad. Sin embargo, esto es una cuestión de facilidad. Si yo no voy a volver a salir allá y aquí no tengo seguro rápidamente la vacuna, es probable que me va a tocar a mí esa tercera dosis a los 10 o 12 meses, claro, ¿verdad? Con respecto a mi segunda dosis. Entonces, si voy, me la aplico y voy a tener un booster que me va a funcionar bien, ¿verdad? Ahora, ¿qué sucede? Para Costa Rica, definitivamente esa no va a ser la realidad porque se va a respetar ese periodo de los 6 meses. En los últimos días, todo el mundo está hablando de Omicron como una nueva variante del coronavirus. ¿Qué es Omicron y qué diferencia tiene con las anteriores? Bueno, Omicron vino a ser, me llama la atención porque la han llamado un tipo de Frankenstein del SARS-CoV-2, porque presenta un montón de mutaciones que ninguna otra variante ha tenido tantas mutaciones juntas. Se habla de 50 o más mutaciones. Solo para la proteína de espícula presenta varias decenas de mutaciones y hay 3 especialmente que tienen que ver con el sitio de unión al receptor. Entonces, el sitio de unión al receptor es ese pedacito específico de la proteína de espícula, ¿verdad? Esas espinitas que nosotros vemos, que es la que usa para pegarse a la célula y entonces poder penetrar. Resulta que presenta muchas mutaciones que hasta este momento se supone que pueden tener el mismo efecto que ya se observó en otras variantes. Y digo que se supone porque todavía es muy temprano, tenemos apenas un mes de que esta variante ha sido documentada. Probablemente tenga unas semanas más de estar circulando. Ahora, estas mutaciones están presentes, algunas de ellas en otras variantes, como alfa
beta, gamma y delta, especialmente en delta y en alfa y en gamma. Resulta que son mutaciones que en estas otras variantes les ha permitido mayor contagiosidad, mayor virulencia, o sea, mayor capacidad de producir enfermedad, les ha producido escape inmunológico, o sea, que los anticuerpos que se producen contra otras variantes, contra la vacuna, resulta que ya no funcionan tan bien. Funcionan, pero no tan bien. Y también resulta que se le escapa al sistema de diagnóstico. Entonces, un PCR, la prueba que es la que se utiliza como prueba de oro para el diagnóstico de la enfermedad, en el caso de Omicron no detecta todos los genes, hay uno que no lo detecta. Entonces, curiosamente, ahí lo que se hace es que si detecta ciertos genes y este no, entonces es Omicron. Claro. Si detecta los otros genes, es otra variante. Claro. Entonces, ¿por qué nos estamos preocupando tanto? De hecho, la Organización Mundial de la Salud, en cuestión de 15 días, desde que se documenta el primer reporte, convoca a sus especialistas a una reunión de emergencia el día 26 de noviembre, bautizan el bebé, ¿verdad? Bautizan el bebé y de una vez lo catalogan como variante de preocupación. Eso no había ocurrido con ninguna otra variante previamente, porque van en escalada. Primero es variante bajo de estudio, variante de interés y luego variante de preocupación. Esta se saltó todo. Aún así, pues es muy difícil. Digamos, uno ve al señor Tedros diciendo que hay que mantener la calma, pero sin embargo el mensaje que se da es contraproducente, claro, porque rápidamente se le declara variante de preocupación. Sin embargo, ahorita es un poco ingrato lo que pasa con Sudáfrica y con los países del sur de África. En realidad lo que está pasando con esos países es de alguna manera consecuencia de cómo la humanidad los trató. Correcto. Los países centrales acumularon vacunas, todo el mundo se guardó la vacuna para sí mismo, dejaron a los africanos solos, sin recursos y sin vacunas. Y lo que usted nos explicó al principio de la entrevista, este problema no se resuelve hasta que el mundo lo resuelva. No, y la otra cosa que resulta ser irónica es que, por decir la verdad, ahora están siendo castigados, claro, ¿verdad? Por ser vigilantes y por dar la voz de que tenemos una nueva variante, y resulta que ahora prácticamente, voy a usar una palabra muy fuerte, pero son los parias, ¿verdad? Claro. Entonces no recibimos a nadie de allá y le decimos a todo el mundo, no vayan allá. Entonces le hacemos un tipo de bloqueo económico, ¿verdad? Y tras de que ya les habíamos hecho un cierto bloqueo sanitario, porque no les estábamos colaborando con las vacunas, por ejemplo. Entonces, si bien es cierto, se está hablando de vacunas baratas y de fácil acceso, vamos a ver, uno puede tener Moderna, digamos, la fábrica Moderna dice que pueden disponer de una cierta cantidad de dosis a un precio súper barato, pero se necesitan congeladores de baja temperatura. Claro. Y entonces la tecnología para llegar es complicada. Se necesitan congeladores de ultra baja temperatura y se necesita algo más elemental, electricidad, que en muchas zonas de África no hay. Exactamente. Y entonces otras vacunas que sí son de una tecnología un poco más, podríamos decir, de más fácil acceso, porque en una hielerita se pueden llevar las vacunas, no están siendo disponibles para esta población. La ventaja en esto, don Ernesto, es que hay muchas vacunas candidatas que están en este momento en desarrollo. Por ejemplo, Cuba tiene ahorita muy buenas vacunas en desarrollo y hay otras que vienen atrás que podrían, en cuestión de un tiempo, venir a sumarse en esta lucha. Doctor Romero, le voy a pedir una cosa que yo sé que es muy difícil, pero nos queda un minuto. El laboratorio Moderna, fabricante de vacunas, expresó reservas sobre la efectividad de sus vacunas en el caso de Omicron. ¿Qué nos puede decir en un minuto sobre eso? Bueno, es normal que se exprese la reserva porque hasta este momento en el campo cuesta mucho hacer pruebas de eficacia. Las pruebas se están haciendo en el laboratorio.
hay varias maneras de hacerla. Una es fabricar un pseudovirus, que es como fabricar un virus, un Omicron, un Omicron en el laboratorio y someterlo a pruebas con la vacuna para ver si neutraliza o no. O la otra es tomar sueros de personas enfermas y someter en el laboratorio a estos virus cultivados y ver cómo reaccionan en el laboratorio. Pero serían pruebas de laboratorio. No es lo mismo lo que ocurre en el laboratorio que lo que ocurre en vivo. Apenas tenemos un mes de que el virus está circulando, de que esta variante está circulando, y nos queda mucho por andar antes de comenzar a saber cosas. Para Costa Rica eso es bueno porque nos da tiempo de aprender de los demás. Claro. Pero para el mundo tal vez no sea tan bueno porque estamos aprendiendo a golpe de tambor. Y ya tuvimos malas experiencias, especialmente con Delta, que al principio no le dimos muchísima pelota porque estaba en India, claro, ¿verdad? Y nosotros decíamos, no, queda lejísimos. Sí, no, y en India eso pasa porque son pobres, porque no tienen agua, porque no tienen electricidad, porque no tienen una serie de... A nosotros así no nos va a pasar. Y ahorita el 98% y resto de los casos en Estados Unidos son de Delta. Y un montón de muertos en Estados Unidos y en Europa son por Delta, claro, ¿verdad? Entonces, en realidad, hay que esperar. La esperanza es que, si bien es cierto, la eficacia contra la enfermedad leve y moderada sea un poquito reducida contra la variante Omicron de las vacunas actuales, la eficacia contra casos graves se mantenga alta. Muchísimas gracias, don Juan José. Se nos acabó el tiempo. No el tema es interminable. Vamos a seguir abordándolo en otras conversaciones. Juan José Romero, epidemiólogo de la Universidad Nacional. Muchísimas gracias, don Ernesto. Muy buenas noches. Buenas noches a usted. A cuidarnos, a estar informados, a prestar atención a las novedades, a las recomendaciones que nos hacen. Es importantísimo para mantener esta frágil estabilidad sanitaria de la que gozamos en este momento. Recuerde, trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica.